Bienvenidos a Biblia 360. Hoy continuaremos con la lectura guiada del libro de Mateo, capítulo 4, que presenta 3 momentos claves que marcan el inicio público del ministerio de Jesús. Primero, cuando ocurre la tentación en el desierto, donde Jesús enfrenta y vence las ofertas del diablo, usando la Escritura, mostrando su obediencia perfecta. Luego, vemos el comienzo de su predicación en Galilea, anunciando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Finalmente, el capítulo narra el llamado de los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y describe cómo Jesús inicia su ministerio de enseñanza, sanidad y proclamación del reino. Iniciemos. Capítulo 4. Jesús ayuna 40 días y es tentado. Inicia su ministerio, llama a discípulos y sana a los enfermos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y te llevarán de su mano, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le llamó: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solamente servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Es interesante cómo Jesús es tentado 3 veces en el capítulo 4 de Mateo. Totalmente, es un detalle muy significativo. Cada una de las 3 tentaciones refleja una forma distinta de desafío y nos muestra la humanidad y la divinidad de Jesús. Además, cada respuesta de Jesús está basada en la Escritura, lo que también enfatiza su rol como el Mesías y su obediencia al Padre. Quisiera profundizar en la primera tentación. Perfecto. La primera tentación que se narra en Mateo 4 es cuando el diablo le dice a Jesús que convierta las piedras en pan, pues Jesús había estado ayunando durante 40 días y tenía hambre. El diablo intenta aprovechar esa debilidad física para tentar a Jesús a usar su poder divino en beneficio propio. La respuesta de Jesús es clave. Él cita Deuteronomio 8:3, diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto muestra que Jesús prioriza la obediencia a Dios y la confianza en Él, en lugar de ceder a la tentación de satisfacer sus necesidades inmediatas. Profundicemos en la segunda tentación. Claro, la segunda tentación se da cuando el diablo lleva a Jesús a la ciudad santa y lo coloca en el pináculo del templo. Allí el diablo le dice que se lance abajo, citando incluso un salmo que dice que los ángeles lo protegerán. La tentación aquí es que Jesús ponga a prueba a Dios, buscando una demostración espectacular de su poder y su protección. La respuesta de Jesús es tajante. Él le contesta al diablo con otra cita bíblica de Deuteronomio 6:16, diciendo: no tentarás al Señor tu Dios. Con esto Jesús reafirma que no debemos exigir señales a Dios, ni ponerlo a prueba por motivos de incredulidad o presunción. En esta segunda tentación, el diablo intenta que Jesús busque fama y notoriedad de forma innecesaria, en lugar de confiar en el plan y en el tiempo de Dios. Quisiera que entrásemos en contexto cuando Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio 6:16 y entrando en contexto de por qué el pueblo de Israel tentó a Dios.
Por supuesto, vamos a profundizar en ese contexto. En Deuteronomio 6:16, Moisés recuerda al pueblo de Israel el episodio de Masá, que se narra en Éxodo 17:1-7. En ese momento, el pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, se encontraba en el desierto sin agua y comenzaron a murmurar y a poner en duda la presencia y la fidelidad de Dios. Exigieron una señal y cuestionaron si Dios realmente estaba con ellos. Esta actitud fue vista como un acto de incredulidad y de falta de confianza, porque en lugar de confiar en que Dios proveería, lo pusieron a prueba. Cuando Jesús cita este versículo en su segunda tentación, está reafirmando la idea de que no debemos probar a Dios de manera egoísta o demandante. Jesús, al responder así, muestra su total confianza y dependencia del Padre y refuta la idea de que Dios necesite demostrar su poder para que creamos en Él. En resumen, el contexto de Masá nos enseña la importancia de confiar en Dios sin ponerlo a prueba, y Jesús, al resistir esa tentación, nos da el ejemplo perfecto de fe y obediencia. Profundicemos en la tercera tentación. Perfecto. La tercera tentación en Mateo 4 ocurre cuando el diablo lleva a Jesús a una montaña muy alta y le muestra todos los reinos del mundo con su gloria, ofreciéndole todos esos reinos si se postra y lo adora. En otras palabras, el diablo intenta tentar a Jesús con el poder y el dominio terrenal, ofreciéndole una vía más fácil para alcanzar la gloria sin pasar por el sufrimiento y la cruz. La respuesta de Jesús es contundente. Él le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí Jesús reafirma que la verdadera autoridad y adoración pertenecen únicamente a Dios y que no se puede comprometer la misión divina por un atajo terrenal. El contexto de esta tentación también se relaciona con las promesas de poder y riqueza que a menudo el mundo ofrece, pero que no están alineadas con el plan de Dios. Jesús, al rechazar esta oferta, nos enseña la importancia de la fidelidad y la perseverancia en el camino de Dios, incluso cuando se presentan atajos atractivos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se extendió por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los lunáticos, y los paralíticos, y los sanó. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado del Jordán. Me llama mucho la atención de que en el versículo 17 se menciona que desde entonces Jesús comenzó a predicar al pueblo, y cuando saltamos al versículo 18 da como un salto de tiempo o como un lapsus de tiempo, en donde Jesús luego, después de haber predicado al pueblo, va por el mar de Galilea y empieza a llamar a los discípulos, y ellos luego lo siguen, pero en el versículo 20 dice de que al instante le siguieron. Así que
quiero ponderar el hecho de que primero Jesús predicó en Galilea. Quiere decir que hubo como un lapso de tiempo donde creó cierta fama y ellos, mientras pescaban días anteriores, escuchaban los relatos y se iba naciendo como esa fe. Ahora, cuando ya Jesús los encuentra en el mar de Galilea, doy por hecho que ya ellos sentían en sus corazones, por las historias del pueblo y por la cultura hebrea, de que habían de esperar un Mesías, un Salvador, que a ellos lo sabían. Así es muy interesante cómo se va tejiendo ese contexto. Los discípulos, al escuchar ya las enseñanzas y la fama de Jesús en Galilea, probablemente habían empezado a sentir una expectativa y una apertura en sus corazones. Y cuando Jesús finalmente los llama junto al mar, ese llamado resuena con lo que ya habían oído y sentido. Es un hermoso ejemplo de cómo la fe y la preparación interna se van gestando antes del encuentro directo con Jesús. Así que efectivamente hay un proceso previo que prepara el terreno para esa respuesta inmediata y tan decidida de los discípulos. Otra de las cosas que me llama la atención es que Jesús luego predicaba y adicional sanaba a las personas que creían en él. Exacto, ese aspecto es muy significativo. La predicación de Jesús iba de la mano con sus milagros y sanidades, lo que fortalecía la fe de las personas y confirmaba su mensaje. Cada sanidad era una señal del reino de Dios y mostraba la compasión y el poder divino en acción. Además de sus milagros, también abrían corazones y mentes, permitiendo que la gente reconociera a Jesús no solo como un maestro, sino también como el Mesías prometido. Es un aspecto muy hermoso y profundo del ministerio de Jesús. Hemos llegado al final del capítulo 4 de Mateo. Gracias por acompañarnos en esta lectura guiada de la Biblia. Si tuviste alguna impresión al escuchar el video, hazlo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.